Durante la segunda mitad del siglo XIX, muchos diseñadores de armas intentaron subirse al carro del mercado de rifles de palanca o de repetición y poder seguir la estela que dejaban las armas de Winchester. Una de estas marcas fueron los rifles de repetición Marlin. El Marlin 1894, en concreto el primer éxito comercial de Marlin, aunque no su primer modelo, este rifle de repetición era una mejora de su anterior modelo de rifle y estaba calibrado para municiones de pistola Winchester, como el 4440, el 3220 o 3840, entre otros. Aunque, dado a su año de fabricación, llegó algo tarde al lejano oeste y no pudo competir con los Winchester hasta entrado el siglo XX, donde sí que no solo logró competir con Winchester, sino que fue el rifle de caza de palanca por excelencia. Este modelo en concreto, el 1894, sigue fabricándose hoy en día y ya llevan más de 7 millones de unidades vendidas, aunque el que se fabrica hoy en día es otra versión diferente al original 1894. Viene a ser una reducción del modelo 336, que seguramente veamos en un futuro vídeo. Era un rifle muy robusto, que soportaba presiones más altas que los primeros modelos de Winchester, como el modelo 1866 o el 1873, compitiendo con el gran Winchester 1892. Sin embargo, el Marlin poseía una gran ventaja frente a los Winchester. A partir de estos últimos modelos de Marlin, se empezó a diseñar con la ventana de expulsión al lado derecho del cajón de mecanismos, en vez de por la parte de arriba, como los Winchester. Esta forma de expulsión de la vaina beneficia al tirador, ya que en los Winchester, que expulsaban por la parte de arriba, la vaina golpea la cabeza o cara del tirador, dificultando la puntería de varios disparos sucesivos, además de que posteriormente, en el siglo XX, se le podía instalar a los rifles Marlin un rail para acoplar un visor. Esta ventaja catapultó a los rifles Marlin por encima de los Winchester, siendo hoy en día unos rifles de palanca más utilizados en la caza, mucho más que los Winchester, y marcas modernas como Henry también utilizan este sistema. Salvaguardando esta diferencia, los rifles Marlin eran muy parecidos o casi idénticos a los rifles Winchester. Tenían el mismo sistema de recarga y acción de palanca. Eran robustos, como los últimos modelos de Winchester, como el modelo 1892, eran del mismo calibre y con una precisión muy parecida. Por lo tanto, muchas veces su adquisición era por la preferencia de cada usuario por la marca. Aunque los modelos de Winchester tenían mucho más variantes, como por ejemplo versiones carabina, versiones rifle, versiones Sporting, que son sin el cañón tubular de abajo del cargador, versiones mosquete, diferentes tipos de madera, de calibres, de acabados, de grabados, una infinidad, dado que ya tenían muchos años en el mercado, los rifles Marlin sí que disponían de varias medidas de cañón. Era el competidor directo del Winchester modelo 1892, y no fue hasta los años de 1960 donde los rifles Marlin, en concreto este modelo 1894, ganó una gran popularidad al recamarar sus rifles a calibre Magnum, como el 357 Magnum y el 44 Magnum, que se siguen fabricando hoy en día, en números mayores que los Winchester.
Las desventajas de este tipo de rifles eran exactamente los mismos que las de los rifles Winchester. Eran de un calibre de pistola. Por lo tanto, eran armas que no tenían una potencia muy grande, ni un alcance eficaz muy alto. Además, su cargador era tubular, por lo tanto, no podía cargarse con munición de rifle Spitzer o puntiaguda como los rifles de cerrojo, ya que el cargador de este tipo de rifles estaban en el tubo de abajo, uno detrás de otro. Por lo tanto, la punta del cartucho de atrás tocaba el fulminante o pistón del cartucho de delante. Hemos podido ver este rifle en unas pocas películas, como el western entre comillas, El bueno, el malo y el raro, o en los videojuegos como la saga Far Cry. En definitiva, un rifle espectacular, prácticamente idéntico a su competidor, el Winchester modelo 1892, sin embargo, con algunas mejoras, como la variedad de calibres que tiene actualmente y la posibilidad de ponerle una mira telescópica. De todos modos, llegó en el año 1894, cuando el salvaje oeste ya estaba totalmente conquistado y cuando los rifles Winchester tenían prácticamente el monopolio de los rifles de repetición. Por lo tanto, tuvo un uso muy modesto a lo largo de la frontera. Sin embargo, desde mitad del siglo XX hasta nuestros días, es uno de los rifles más utilizados en el mundo entero.